Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Y si el Espíritu de Dios se mueve en ti, tú danzas como David. Y si el Espíritu de Dios se mueve en ti, tú danzas como David. Tú danzas, tú danzas, tú danzas como David. Tú danzas, yo danzo, danzamos como David. Aleluya, con un poco de arreglo al final, pero aquí estamos, dándole la honra y la gloria al Dios que vive y reina por todos los siglos. Aleluya. Amados en el Señor, esta es hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Una vez más con ustedes, tratando de llegar a sus corazones, ¿verdad? Por medio a estos medios que el Señor nos ha permitido tener acceso. Aleluya, porque la ciencia y la tecnología está avanzando tal como está escrito, ¿verdad? Que avanzará más todavía, más de esto. Bueno, les traigo ahora en 1 de Samuel, sí, el primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 7, en donde vamos a leer siempre con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios, así dice que estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, llamado Doeg, edomita, y era uno de los pastores de Saúl. Así dice la palabra. Aleluya. Entonces, fíjense que, ay, santo, qué bonito lo que el Señor nos va a declarar ahora. En 1 de Samuel, capítulo 21, verso 7, lo acabamos de leer. Doeg era un edomita, era una persona importante de los siervos de Saúl, de los pastores, ¿verdad? Dice que estaba ahí detenido con los sacerdotes en la ciudad de los sacerdotes llamada Nob. Esa era la ciudad. Entonces, ahí estaba, bendito sea Dios, el sacerdote Ahimelech. Él tenía un hijo Abiatar. Bueno, una historia. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que llega David cuando andaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Cuando ya Jonatán le dijo, ¿verdad? Huye porque verdaderamente mi padre está dispuesto a matarte y nada lo va a detener. David huyó. Entonces, ¿qué pasa? Se va para la ciudad de Nob, la ciudad de los sacerdotes. Ahí encuentra a Ahimelech, el sacerdote, y no le declaró nada. Oigan bien, qué prudente era David. Y era una de las cosas tan lindas que Dios había hecho en él, en su corazón. Entró con mucha prudencia. Iban algunas personas con él, pero él las dejó las dejó fuera, no entró con ellos ahí. Y entonces Ahimelech le preguntó que qué hacía él ahí solo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice David? David le dice, bueno, es algo muy importante que el rey ha mandado, ¿verdad? Con mucha cautela y prudencia. No le declaró realmente lo que estaba sucediendo. O sea, Ahimelech, el sacerdote, nunca supo, ¿verdad? Según leemos, por qué David llegó ahí, pero él le dijo que andaba haciendo una diligencia secreta del rey Saúl. Y no se lo podía decir. Entonces, ¿qué pasa? Llegó con hambre y le dijo, no tienes aquí panes, dame 5 panes. Oigan bien, dame 5 panes. Entonces, el sacerdote le dijo, no tengo pan normal, pan natural. Lo que tengo son los panes sagrados, ¿verdad? Que acababan de ser cambiados. Bueno, entonces David le pide nomás 5 panes. Aquí vamos, 5 panes. Hay 2 cuestiones que puede darse por eso. ¿Por qué le pidió 5 panes? ¿Porque eran 5 personas, un pan para cada uno? ¿O porque el número 5 es el número de la gracia de Dios? Entonces yo he titulado esto con la ayuda del Espíritu Santo, David pide gracia. David fue a pedir la gracia de Dios. David fue a pedir el favor de Dios ante el sacerdote Ahimelech. Sí, esto es lo que podemos sacar de ahí. Pero imagínense qué lindo es el Señor cuando nosotros buscamos de su palabra y la escudriñamos, buscamos, le decimos, Señor, enséñame qué hay aquí para mi vida. Bueno, lo que hay acá es mucha prudencia, cautela y tener cuidado a los lugares que vamos, con quién hablamos y qué decimos. Eso es. ¿Por qué? Porque allí estaba esa persona Doeg. Y cuando Saúl, ¿verdad?,
se vio allá diciendo que todos eran unos traidores y que no le declaraban todo lo que sabían de David. Entonces esta persona le declaró a Saúl lo que él vio en la casa, en la ciudad de los sacerdotes. Miren lo que pasó. Santo es el Señor. David, estando con Ahimelech, le pidió los 5 panes. Entonces le preguntó también si tenía alguna espada. Ahimelech le entrega la espada de Goliat. David se fue con 2 cosas. Se fue con la gracia de Dios y se fue con la espada. Fíjense. En aquella época la espada, pues ya saben que la usaban mucho para pelear, ¿verdad? Y se defendían, ¿verdad? Y en la actualidad ha ido cambiando mucho eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué la espada? Si nosotros nos ponemos a recordar, en esa época del Antiguo Testamento usaban la espada, pero cuando ya vino Jesucristo, Mateo 26:52 nos dice, vuelve tu espada a su lugar, porque el que a espada mata, a espada va a morir. Entonces el Señor no vino a usar espada física, pero sí vino a usar la espada espiritual, que hoy en día es la palabra de Dios. Y esa es la gracia que tenemos nosotros, pelear con esa espada. Pero a David, cuando pecó con Betsabé, se le dijo que nunca se iba a apartar la espada de allí, de su hogar, de su familia, toda su descendencia. Por lo que pasó. Pero si nosotros nos damos cuenta acá, volviendo a Doeg, Doeg le declaró a Saúl, y ¿qué hizo Saúl? Mandó a matar a 85 sacerdotes, entre ellos estaba Ahimelech, el principal sacerdote, el sumo sacerdote. Y mató no solo a ellos, a todos los que estaban en la ciudad, mujeres, ancianos, niños y animales. Pero no lo hicieron los siervos de Saúl, porque temieron a Dios meterle mano a los sacerdotes. Lo hizo Doeg, este hombre que estaba ahí escuchando, que escuchó. Se ignora por qué estaba ahí, pero sí dicen que era que tal vez porque era por algún voto que estaba haciendo, ¿verdad? O porque tal vez tenía lepra y estaba ahí, ¿verdad? Esperando ser limpio. Una de esas cosas se pueden dar, pero la Biblia no lo declara. Lo cierto es que Doeg mató a toda esta gente, escapó solo a Abiatar y le fue a contar todo a David. David andaba huyendo y David anduvo con 400 hombres después que se le juntaron. Mire quiénes se le juntaron a David. Se le juntaron los afligidos, los endeudados y se le juntaron los que estaban de amargura de espíritu. Esos personajes fueron los que acompañaron y empezaron a hacer el equipo con David. Sí, personas endeudadas, personas afligidas, personas que estaban amargados de espíritu. Entonces, ¿qué pasa, amados? ¿Qué quiere decir el Señor en esta hora con nosotros? Bueno, que verdaderamente debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Los lugares que visitamos, quiénes están ahí, qué es lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que vamos a decir? Con mucha cautela, con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy común que dice, las paredes tienen oído. Y aquí, en ese lugar donde estaba Ahimelech y David, había una pared que se llamaba Doeg. Y escuchó. Y fue y lo dijo. Dio información. Y esto causó la muerte de muchas personas inocentes. Sí. Entonces, la lengua, mis amados, la lengua es algo que debemos de cuidar. Santiago nos habla mucho acerca de lo que es la lengua. Debemos de tener mucho cuidado cuando vamos a hablar algo acerca de cualquier cosa que hayamos escuchado. Es mejor callarse, sí, es mejor callarse, como decía mi abuela, ¿verdad? Que en paz descanse. Mirar, oír y callar. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría y ahí, en boca cerrada, no entran moscas. Si este Doeg se hubiera callado, no hubiera pasado todo lo que pasó. Y ahí empezó todo ese desenvuelto de la espada, porque a David se le dio la espada de Goliat. Entonces, él tuvo que estar guerreando siempre con la espada en la mano. Y le dijo el Señor, no se apartará la espada de tu casa. Imagínense, pero David no se quedó así. David en el Salmo 52, lo tengo acá, se lo voy a leer. David en el Salmo 52 pide la destrucción de este hombre llamado Doeg. Miren qué lindo. Y hay que tener mucho cuidado cuando movemos la boca y nos metemos con un hijo de Dios. Porque este hijo de Dios, al darse cuenta, puede clamar a Dios y pedir venganza. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado con quién nos vamos a meter.
Porque con los hijos de Dios no se deben meter. Porque los hijos de Dios claman al Dios de la venganza. Y hay una retribución maravillosa para los malvados que se meten con los hijos de Dios. Amén. Miren, Salmo 52. David, se lo voy a leer rapidito. Ya me extendí, pero no importa. Al que quiera, verdad, aprender un poquito, acá yo le invito a que lo escuche. Salmo 52, David pidió, fíjense, a Dios por la venganza. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Aleluya. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aleluya. Miren, este es el salmo que David escribió cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Fíjense, hay que tener cuidado. No nos metamos con los hijos de Dios. Sí, David pidió gracia. Pidamos nosotros siempre el favor de Dios, la gracia de Dios. Sabemos que gracia, ¿verdad? En hebreo es gesed, favor o bondad, ¿verdad? Entonces, pidamos siempre la gracia y la espada, la palabra de Dios. Bueno, es una historia que se las hice así, ¿verdad? Ya me llevé 12 minutos, pero espero que sea de bendición para su vida. Bueno, anoche pues estaba bastante metida en esto y el Señor me dio esta palabra. Así que si es de bendición para sus vidas, compartan este video. Tengamos mucho cuidado, sí, de ver y de saber con quién nos vamos a meter, que va a proferir nuestra boca y contra quién lo va a hacer. Aleluya. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios clamamos a nuestro Padre Celestial y Él es bastante retribuidor con aquellos que se meten con sus santos. Así que ya lo saben. Que Dios me lo bendiga. Esta es Hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Paz de Cristo.